Hermanos y amigos, muy buenos días o tardes o noches a la hora que estén viendo este video. Conmigo está nuestro hermano Pedro Ruiz. Él es un miembro activo de la Iglesia Bautista en Lima. Nos va a contar de qué Iglesia Bautista y también nos va a contar un poco acerca de cuál es su trayectoria dentro de la Iglesia Evangélica aquí en el Perú. Hermano Pedro, muy buenos días. Muy buenos días, encantado de poder hablar con usted. Y bueno, hablando un poco acerca de en dónde estoy congregando actualmente, yo congrego en la Iglesia Bautista de Gracia, una pequeña iglesia en Vista Alegre. Es una casa aproximadamente unos 80 100 miembros, no es muy grande. Y yo pertenezco ahora mismo, o estoy sirviendo ahora mismo en el Ministerio de Jóvenes. Ayudo en el liderazgo de los jóvenes, enseñando, ayudando en lo que se tenga que ayudar, y los días domingos también estoy ayudando un poco al diácono, más que nada en labores como ordenar las sillas, abrir las ventanas, asegurarme que todo esté limpio. Y con respecto a mi trayectoria en la vida cristiana, y más precisamente dentro de la iglesia evangélica, yo nací en una familia cristiana, en una familia en donde mis abuelos fueron los primeros en recibir a Cristo. Después llevaron a mi madre, y mi madre consecuentemente a mi padre. Y la verdad es que yo me formé en una iglesia de corte pentecostal, carismático. Am, Hasta la edad de aproximadamente 12 años, 13 años, yo me bautizo en esa iglesia. Yo me bauticé a la edad de los 13, y 13 14 años, 15 años ya de mi vida, ocurren ciertas situaciones en donde mis padres tienen que salir de esa iglesia. Principalmente salimos porque, bueno, yo acompañando a mis padres, era un menor de edad, tenía que seguirlos, tenía que someterme a lo que mis padres me dijeran, no podía ir yo solo. Sin embargo, salimos principalmente para evitar roces con las autoridades dentro de la iglesia, para ser más exactos, con algunos pastores y ancianos que querían imponer ciertas cosas que no nos parecían correctas. Y es ahí donde salimos. Yo para eso ya había trabajado en el Ministerio de Niños, siempre me ha gustado trabajar con niños. Y fuimos buscando otra iglesia, empezamos a buscar otras iglesias en las cuales poder congregar. No queríamos dejar de congregar, no queríamos alejarnos de la vida cristiana, más bien queríamos salir de esa iglesia justamente para poder llevar una vida cristiana en la cual no nos quejemos de nuestra iglesia, no estemos en conflicto con nuestra iglesia por las distintas situaciones que ocurrían. Salimos y empezamos a buscar, empezamos a ver primero iglesias de algunos amigos, iglesias de algunos conocidos, y terminamos yendo a una iglesia mm, cuyo nombre no voy a mencionar como tal, pero es una iglesia grande en Lima, en la ¿Dirías cual que es una mega iglesia? es una mega iglesia, definitivamente, varias sedes, varios lugares. Y la verdad es que en un primer momento nos gustó. Todo entró por los ojos, no le voy a mentir. Todo entró por los ojos, nos gustó cómo era, porque la gente era muy dinámica y decíamos, sí, acá podemos servir, acá podemos trabajar. Tenían un ministerio de niños que era impresionante. Mi madre es maestra de niños, mi hermana y yo nos encanta servir con niños, así que también eso nos jaló. Y las prédicas, la verdad es que eran bastante dinámicas. Salimos de una... Aplicativas también. Uf, aplicativas, sí, sí, podríamos llamarlo de esa forma. Luego podemos hablar que si esa aplicación era correcta o no, pero Claro. Ujú. eran aplicativas, o sea, iban, no eran Sí, tan doctrinales, sino iban más a a incidir lo que en... tú vas a hacer. Ujú, Exacto. ujú, definitivamente. Y nos llamaba bastante la atención, nos llamaba mucho la atención, y por eso permanecimos, por eso decidimos quedarnos, decidimos quedarnos. Yo para esto, y es un paréntesis,
puesto que va a ser importante un poco más adelante. Yo he asistido a un colegio cristiano, el Colegio Cristiano Pionero, que es un ministerio de mi actual iglesia, la Iglesia Bautista de Gracia. Y como yo no asistía a una reunión de jóvenes, el pastor de jóvenes me invitó, yo era parte, y hacía esto, asistía al grupo de jóvenes de mi iglesia actual, de la Bautista de Gracia, pero los domingos servía y atendía a esta mega iglesia a la que iba. Y bueno, haciendo corta la historia, ya en un punto empiezo a caer en cuenta que las enseñanzas y que algunas prácticas que tenían no eran correctas. Para ser muy exacto, incluso una vez me invitaron a su reunión de jóvenes, no, yo no tenía nada que hacer ese sábado, así que asisto a su reunión de jóvenes y tocan un tema que por lo menos para mí es bastante, fue bastante sensible, que era el tema de, bueno, no sé si lo puedo mencionar, no sé si YouTube o algo así. Bueno, puedes quizás utilizar una palabra que no sea tan fuerte, quizás. Un Ya, sinónimo, un sinónimo, una, a ver, contenido para adultos muy explícito, digámoslo de esa ¿ya? forma. Muy bien. Ok. Y empezaron a tratar de ese tema. Y la verdad, ¿Y mostrando cuando, imágenes y todo? no, o sea, el tema era ese, sin embargo, la manera en la cual lo explicó era demasiado complaciente, en el sentido de no es pecado, es un problema que todos pueden cometer. Pues un problema o es una cosa, pero no decían pecado. No decían pecado y la verdad fue algo que por lo menos a mí me impactó, porque no estaban tratando las cosas como se tenían que tratar. Y aparte de eso, uff, otros temas que ocurrieron adentro. Pero yo seguía siendo menor de edad, 16 años, 17 años. Hablé esto con hermanos de mi iglesia actual y profesores en ese entonces, que gente muy preparada, gente en la cual yo podía confiar, y les pedí que me dieran consejo, que me guiaran un poco, uno de los consejos que más recuerdo fue, en primer lugar, óralo, mantente en oración, mantente firme en oración, sigue viendo, sigue viendo, pero sobre todas las cosas, honra a tus padres. Honra a tus padres. Tú en este momento no puedes salir por tu cuenta, no puedes hacer las cosas por tu cuenta. Honra a tus padres, habla con ellos, trata con ellos. Y fue así como por un periodo de 2 años, 3 años, yo me mantuve en oración, estuve hablando con mis padres y fue cuando cumplí los 18 años donde ya yo les dije, papá, mamá, la verdad es que hay cosas en la iglesia que no me parecen correctas, hay cosas en la iglesia que no creo que están andando bien, me voy a cambiar de iglesia, voy a ir a otra iglesia. Hablé también con mis líderes en esta principal iglesia, en esta iglesia grande, lo cual es quizá una desventaja en las iglesias grandes. Es tan grande que el pastor principal es un invitado más, es alguien que no conoces directamente, así que tienes que hablar con otras personas, con otros líderes, y así se dio la situación. Yo a la Digamos edad, que para llegar al pastor principal tienes que pedir cita con varias semanas de anticipación. sí, y es como una entrevista de trabajo, porque pasas de uno a otro, de uno a otro. Y era Pasas bastante varios complicado. filtros antes. La verdad que sí, a mí me daba gracia cada vez que decían, y vamos a tener un pastor invitado, y yo esperaba a alguien de, no sé, del extranjero, y decían el nombre del pastor principal, y era como que, pero es nuestro pastor principal, no debería ser lo común y no la excepción. Pero bueno, ya ese es un harina otro costal. Ya a los 18 años, yo hablo con mis padres, ellos me dan el permiso para poder cambiar de iglesia. Mi hermana me siguió, la verdad que mi hermana me siguió y desde ese entonces congregamos en la Iglesia Bautista de Gracia, una iglesia
No es perfecta, no hay iglesia perfecta, sin embargo, la enseñanza bíblica, el orden, sobre todo eso, el orden que tienen dentro del servicio dominical, eh, una enseñanza bíblica expositiva, una enseñanza bíblica profunda y sobre todo manteniendo también un sentido más pequeño. La verdad que eso también es algo que me gusta resaltar de mi iglesia, que como es una iglesia pequeña, eh, el poder hablar con los hermanos, el poder hablar con el pastor es algo que también me ha ayudado bastante en mi vida cristiana. Y dime ahora, ¿qué ministerio ejerces? Porque también te fuiste de misión, me parece. Sí, eh, con el tema de las misiones, dentro de nuestra iglesia tenemos un ministerio dedicado a eso, dedicado a las misiones, se llama Sembradores, y es algo que nos llevan, vamos constantemente de viaje misionero, salimos regularmente a provincia y no solamente llevando cosas, sino sobre todo llevando palabra, ayudando a los pastores. Estamos una semana y unos cuantos días, y trabajamos con la iglesia local para poder ayudarlos en su esfuerzo del evangelismo. Um, es una labor periódica. Yo particularmente me dedico a lo que viene siendo el evangelismo en áreas más públicas, por ejemplo, mercados, plazas. Yo ayudo a los chicos a prepararse para que puedan exponer la palabra de Dios en plazas. Es no solamente trabajar en lo que van a decir, sino también trabajar en cómo lo van a decir. Tienen muchas veces que alzar su voz y romper su garganta para poder llegar a las personas. Y también el evangelismo persona por persona. Es principalmente a lo que nos dedicamos en lo que viene siendo misiones. Y hermano, ¿por qué crees tú de que estas mega iglesias atraen tanto, especialmente a los jóvenes? La verdad es que son varias cosas. En primer lugar, la propaganda. Entra mucho por los ojos. Tienen una gran propaganda, tienen un staff principalmente jóvenes y se enfocan comercialmente a los jóvenes. Algo que ellos siempre decían era, nosotros somos una iglesia para jóvenes. ¿Por qué? Porque los menores quieren tener 16, 18 años y los mayores quieren tener 16, 18 años. Así que hay que enfocarnos a eso. Y todo giraba en torno a eso, a complacer o a satisfacer a un público joven y hacer sentir a la iglesia que era joven. Y tomaban muchas estrategias. A ver, hay formas en las cuales eh, podemos llegar a la gente. Sin embargo, si tu principal propósito va a ser complacer a la gente, ahí ya está el problema, ahí ya se pierde completamente el rumbo. Y creo que llegó ese punto en donde todo era el espectáculo del gran concierto, el espectáculo de la prédica cortita, como para que no te aburras, y, y vamos a hacer tal evento, y hemos logrado tal esto. Me recordaba a veces cuando una corporación decía, llegamos a las 20.000 ventas y ustedes han sido parte de esto, ustedes lo han logrado porque ha sido su esfuerzo y gracias a Dios que lo logramos. Y era lo mismo, pero con gente que recibió tal cosa, que recibió sillas de ruedas, que ayudamos en esto, que hicimos tal, y perdí el propósito que era glorificar a Dios. En cierta forma ya funcionaba como una empresa multinivel. Sí, eh, Y el esquema de estas mega iglesias es piramidal también, ¿verdad? ujú, Como las empresas multinivel. sí, sí, la verdad que sí, ya en un punto era tan grande que tenías el líder de esto, a ver, sí debe de haber un orden. Y eso es algo que admiraba, que tenían un orden espectacular, pero era tan espectacular que era hasta, no sé, hasta empresarial. Habían los líderes de célula, habían líderes sobre estos líderes, líderes sobre aquellos, pero también el problema de que haya tantos líderes, me parece, era que no había un filtro, no había un control de quién entraba y quién no. Llevabas un curso, sí, llevas un curso de 4 domingos, sin embargo,
no se te preguntaba más, no ibas más allá. Tú podías preguntarle a alguien acerca de algo y no te iban a responder. Te daba las herramientas quizá para crecer, eso sí, pero no era como que abierto a todo el público. No era como que tú llegabas e ibas a crecer, e ibas a recibir eh, la palabra de una manera correcta. No, tú tenías que buscar eso en los cursos, en los jueves, pero el culto el domingo era principalmente para atraer gente, para llamar gente, para hacer el llamado de salvación, iba enfocado a eso principalmente. Entonces era básicamente todos los domingos una campaña evangelística. Todos los domingos era una campaña evangelística, siempre se terminaba con la oración, con el llamado. Yo por lo menos creo firmemente que la palabra de Dios tiene que exponerse de una manera precisa, concreta, y siempre va a haber gente, siempre va a haber gente que va a recibir esta palabra, que va a recibir esta palabra, va a haber inconversos que la van a escuchar, pero una cosa distinta es quitar lo duro de la palabra, quitar lo fuerte, lo que verdaderamente te confronta, para hacerlo tan accesible que la gente va a querer oírlo. Cuando no es así, nosotros buscamos un Salvador porque entendemos que necesitamos ser salvados. Y si no entendemos eso, entonces, y peor si no nos lo explican, peor si no nos lo dicen. Claro, es que si tú no eres consciente de cuán grave es tu pecado, no necesitas a un salvador grande, sino simplemente necesitas a un amigo que te ayude, algo así. Claro, definitivamente. Y ese era el enfoque. Él te va a ayudar, él va a estar contigo. Y bueno, la verdad, hay gente muy grandiosa ahí, hay gente maravillosa, hay cristianos que yo conozco dentro de esa iglesia que es impresionante lo que saben, lo que conocen y cómo exponen la palabra. Sin embargo, también no puedo mentir, no puedo decir que esta estructura que tienen actualmente es la correcta. Claro, es como que Jesús y la religión o la iglesia es como una muleta que te va a ayudar a conseguir tus metas en la vida, ¿no? Ujú. Es como algo que de lo cual tú te puedes sostener para tener una vida mejor, ¿no? O sea, no, es un enfoque hasta cierto punto muy materialista, aun cuando no es, aunque me parece que esta mega iglesia al menos no va tanto al tema del Evangelio de la Prosperidad, pero es un enfoque Evangelio de la Prosperidad light, digamos. O sea, Dios quiere que tú vivas bien, o sea, no al extremo de dar tanto para que Dios te dé tanto, porque eso es muy burdo ya. Ujú. Y creo que la mayoría de la gente ya no caería en eso. Pero es la idea de que ya tú haz tu parte, esfuérzate, y si estás aquí, Dios te va a ayudar para que tú logres todo lo que anhelas, ¿no? Ese más sería más o menos el enfoque. Sí, principalmente sí. Y la verdad es que no ayudaba mucho. Hacían cosas muy interesantes, hacían cosas que, la verdad, desde una perspectiva general o muy superficial eran buenas y ayudaban mucha gente. La verdad, eso no lo voy a negar, ayudaban mucha gente. Pero siempre está el problema y ya, ok, estamos haciendo esto. ¿Cuándo evangelizamos? ¿O cuándo toca predicar? ¿Cuándo toca enseñar? No, que el día de hoy es primero, vamos a hacer esto. Ya, muy bien. A la siguiente, no, vamos a entregar esto, no, vamos a entregar esto. Ya, pero ¿cuándo nos toca? ¿Cuándo vamos a predicar la palabra? No, todos van a sentir esa misma curiosidad. Tenemos que ir, tenemos que proclamar la palabra de Dios. Algo interesante, y es algo que estas mega iglesias también se jactan, es que ellos hacen bastante ayuda social. Ujú, Pero lo interesante es que la ayuda social que ellos hacen está enfocada también en captar jóvenes, porque a los jóvenes les gusta ayudar. O sea, si tú haces una convocatoria para ayudar a personas en necesidad, va a ser fácil, bueno, no tan fácil, pero va a ser mucho más fácil captar jóvenes de esa manera
que captar jóvenes predicándoles el evangelio. Sí, Entonces la idea de sí, vamos a ayudar a la gente es más factible. claro, la verdad es que invita mucho. Y esos eran como estos eventos en donde decían, bueno, ok, vamos a ir, pero tienes que traer a tantas personas, invita a tantas personas, para que esto sea más grande, para que podamos ayudar más, para que podamos hacer más cosas. Pero, a ver, de nuevo, involucrándolos es bueno, es bonito, pero ¿en qué momento le hablas? ¿En qué momento le compartes? Solamente empiezas a llevar gente que va a ir porque le gusta oír, porque le gusta escuchar, pero nunca va a ser confrontada. Entraban cientos de personas y cientos de personas salían, pero no había un verdadero seguimiento. No podía saber quién verdaderamente había entendido, quién no había entendido y quién estaba yendo porque la verdad le pareció algo bonito o algo que merecía la pena escuchar, pero nada más. Recientemente, una de estas mega iglesias hizo un evento en el cual una persona afirma que 42 jóvenes aceptaron a Jesús. Tú, habiendo estado dentro de este tipo de mega iglesias, ¿realmente crees que esos 42 jóvenes entendieron el evangelio? La, ¿O qué tanto entendieron el evangelio? la verdad no mucho. Pienso que habrá sido algo bastante general, ¿sabe? Es como cuando alguien da un mensaje y después termina pidiendo que levanten la mano. La gente levanta la mano y dice, muy bien, voy a orar por ti. Y el problema es que esto genera gente que está no convertida, sino convencida de algo. Están convencidos de que ellos son cristianos, pero no se convirtieron verdaderamente. No es algo de que, wow, ya pasó esto y qué bueno y todos nos regocijamos, pero también no solamente predicar, es el hacer discípulos. Y sinceramente, si no hay alguien siguiéndolos, si no hay alguien detrás de ellos, fue algo de una noche. Fue algo que por emoción hicieron. No quiero decir, y la verdad, espero que verdaderamente esos 42 jóvenes se hayan convertido verdaderamente a Cristo, es el deseo de mi corazón, que hayan entendido la palabra de Dios y que esto haya traído un arrepentimiento a su vida. Pero conociendo la forma en la cual se expone la palabra muchas veces, se expone el evangelismo en este tipo de eventos, la verdad no estoy muy convencido de que hayan entendido a profundidad el mensaje, por lo menos no los 42. Y otro asunto es que como ellos llegan normalmente en eventos donde hay mucha música, incluso con DJs, hay toda una serie de luces, ¿no? Tipo discoteca, etcétera. Entonces ellos tienen la idea de que así va a ser cada domingo. Entonces, si tú no les das algo de eso cada domingo, entonces algunos de ellos pueden decir, bueno, esto no era lo que me vendieron al inicio, entonces me voy. Ujú, Entonces esto obliga a esta iglesia a querer cada vez más seguir innovando, 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 porque es como que ya lo que hiciste hace 2 o 3 meses ya no sorprende a la gente. Tienes que hacer algo nuevo y siempre están a la búsqueda de cosas nuevas, nuevas, nuevas. Y en ese aspecto, ellos pues lo que buscan es mayormente o captar o mantener a las personas, pero ¿qué hay del crecimiento en su madurez espiritual, en su conocimiento bíblico y realmente en el amor que tienen entre ellos, ¿no? ujú. Sí, y es justamente eso, el crecimiento de las personas, porque era algo que tú tenías que, ¿cómo decirlo? A ver, cada uno tiene que velar también por su propio crecimiento espiritual, por supuesto que sí. Sin embargo, esto no era algo que en la iglesia se enfatizara. Sí, te decían, ven a tal, o alguien te va a explicar un poco más, alguien te va a decir un poco más, pero si tú querías verdaderamente profundizar, tenías que ser parte de ciertos grupos dentro de la misma iglesia, los cuales, si bien te invitaban, pero no era con tanta insistencia, era como usted bien dijo, los domingos eran la campaña evangelística. La lección era otro día.
Y si tú no podías ese día, no hay problema, pero ven el domingo e invita a alguien. Y él, y no había un crecimiento constante. ¿Y cómo es el proceso de elección de líderes? Por ejemplo, ¿cómo se elige al pastor? ¿Toda la congregación elige solamente un pequeño consejo o simplemente, porque bueno, entiendo que, y ese es otro fenómeno de las mega iglesias, es que estas mega iglesias están unidas por lo general a un tipo, a un líder caudillo, que es por lo general el fundador de esta mega iglesia, ¿no? Pero, por ejemplo, supongamos que este líder caudillo cometa algún error. ¿Cómo cómo podría ser traído para que rinda cuentas? ¿Había cosas así o prácticamente él podría actuar a discreción y nadie le podía decir nada? Mm. Entiendo, y esto se lo digo por las pequeñas cosas que vi. En primer lugar, la congregación como tal, los miembros, sí, la congregación como tal, un poco difícil que sea partícipe por la gran cantidad de gente que manejaba. Así que ellos tenían algo como una especie de staff, como una especie de consejos en donde habían pequeños líderes de las diferentes áreas y cada área tenía un pastor asignado. Había un pastor principal, pero también habían como una segunda línea de pastores, una tercera línea de pastores, una cuarta línea de pastores, y de ahí estaban los grupos. Si se quisiera, la verdad, eh, corregir, corregir con toda esta burocracia, con toda esta cantidad de gente, la verdad lo veía un poco más complicado. No podría darle mucho más detalle porque era algo muy cerrado también, era algo muy de los que estaban ahí, del staff, de los miembros. Incluso siendo yo una persona que servía activamente en un ministerio, no tenía tampoco tanto acceso más arriba. Era algo como que iba subiendo por meritocracia. Y en un punto ya, si te veían bien, si te veían que estás ahí, ya te llamaban ellos mismos. Entonces, probablemente si dentro de estos niveles, por ejemplo, un pastor del nivel 2 cometía algún pecado, probablemente solo lo sabrían los del nivel uno y el principal. Los que están más abajo y la congregación nunca se enteraría probablemente. No, no, había un gran compartimentaje. Además que la verdad es que era tan grande que si un pastor dejaba de estar, no te das cuenta. Solamente el ministerio el que seguía o el grupo que estaba con él lo percibiría y sabría a grandes rasgos, pero por él. El resto de la congregación no, no, ni se enteraba que estaba. ¿Y cuáles crees tú que podríamos nosotros rescatar de este modelo? ¿Qué cosas podríamos rescatar de este modelo, del cual, por supuesto, ya hemos dicho sus falencias, pero qué cosas podríamos rescatar para iglesias que sí están cimentadas en una ortodoxia bíblica? Creo que algo que se puede rescatar es el no estar cerrados a compartir con otras iglesias. Muchas veces las iglesias pequeñas tienen miedo a abrirse, a poder compartir con otros hermanos, a poder compartir con otros ministerios. Ellos no, ellos tenían muy claro que querían crecer, querían expandir el reino de Dios, pero también un poco la iglesia. Y ellos estaban dispuestos a salir, invitar gente, compartir gente, hacían, eh, ¿cómo decirlo? Eventos que permitía esta comunión con otros hermanos. O sea, ellos estaban muy abiertos a colaborar con gente de otras iglesias, digamos. Sí, sí, por supuesto que sí. Siempre tomando distancia con algunos grupos, quizá, que no son cristianos, pero con los que sí son cristianos, con los de buen testimonio y trayectoria, sí estaban completamente dispuestos y buscaban, y también buscaban exportar parte de lo que eran. Eh, Compartir también algunas técnicas, estaban dispuestos a compartir contactos para poder equipar, para poder ayudar a otras iglesias.
digamos, dicho de un modo empresarial, ellos tenían el know-how. Ujú, Si tú quieres ser como nosotros te podemos vender el paquete, ¿no? ujú, definitivamente. Y ¿sabes qué es lo gracioso? Por lo menos a mí me parece gracioso. Es que la primera iglesia a la que asistí, esta iglesia más de corte pentecostal, la veo ahora y me recuerda más a esta mega iglesia, O porque sea, está imitando cosas de la mega iglesia. han absorbido muchas cosas de la mega iglesia. Es solo verlo y visualmente ya se parecen. Visualmente ya se parecen. Siguen siendo una iglesia pequeña, pero estéticamente, visualmente, se parecen mucho. Quizás siguen manteniendo sus distancias más o menos con respecto a su doctrina, con respecto a su liturgia, pero de ahí en más, sí son un calco, básicamente. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que están en una mega iglesia y que se sienten identificados contigo, en que están viendo cosas que no son correctas, están viendo que hay mucho pragmatismo? Como te dije cuando compartí del evento del 31 de octubre en esta mega iglesia, yo te dije, esto es Maquiavelo en acción, ¿no? O sea, esto es el fin justifica los medios. Ujú. Si queremos traer más jóvenes, bueno, hagamos un Halloween en la iglesia. Bueno, vas a traer más jóvenes, sí, de hecho, pero ¿a qué costo? Entonces, si los jóvenes que sí tienen realmente interés en aprender más de la palabra y de repente llegaron o sus padres los han llevado desde niños a este tipo de iglesias, ¿qué consejo les darías? Ah, el primer consejo creo que sería el, van juntos, el orar y el estudiar la palabra. Que estén orando, que el Señor les guíe y que estudien la palabra para que puedan estar completamente seguros. Y también para generar esta desvinculación, por decirlo, porque muchas veces nos sentimos atraídos porque hemos crecido toda nuestra vida en esa iglesia, ahí van nuestros amigos, ahí están personas que estimamos, personas que queremos, pero si estudiamos la palabra de Dios, va a ser tan fuerte el resonar de lo que está mal que nos vamos a sentir en la obligación de buscar lo que es correcto. Y otro consejo quizá que daría es que no tengan miedo, que no tengan el temor de buscar a otros hermanos, que buscar a otros hermanos en la fe y otras iglesias, porque lamentablemente a veces ocurre que las dos opciones son o la mega iglesia o la iglesia católica. Y tú dices, no, como esto está mal, me voy a la iglesia católica. Cuando no has buscado otras congregaciones, no has buscado hermanos de otras congregaciones. Están los bautistas, por ejemplo, en mi caso, los presbiterianos. Hay hermanos afuera que con sana doctrina, con formas correctas de hacer las cosas, con un orden, que están dispuestos a guiarte, dispuestos a acompañarte y estarán más que felices de recibirte en su iglesia. Pero a veces nos cerramos y tenemos esta idea de que como este es mi mundillo, este es mi pequeño mundo, la otra opción es lo otro grande que veo afuera, que es la iglesia católica. Así que no tengan miedo, que busquen, que pregunten. Hoy en día las redes sociales son una herramienta muy buena, muy interesante y que no caigan en la primera, que no caigan a la primera iglesia que van, sino que lo oren, lo mediten, que escuchen y que sea la palabra de Dios, que sea el Espíritu Santo guiándolos a tomar la decisión correcta. Bien, estando tan cercanos al día de la reforma, es importante entender de que la reforma no ha terminado. La reforma tiene que continuar justamente cuando vemos que hay cosas extra o antibíblicas en una iglesia. Allí se tiene que levantar ese espíritu de reforma. Y bueno, estas mega iglesias, si bien es cierto, han traído muchas personas a la fe, eso es innegable. Ujú. eh, También es cierto que en la mayoría de los casos solo han dado leche y no alimento sólido. Y el problema de solo dar leche es de que esas personas se van a dejar luego llevar por cualquier doctrina extraña. Entonces, quizás hay gente que estuvo en una mega iglesia y ahora está adorando a la diosa madre.
Quizás hay gente que estuvo en una mega iglesia y ahora son mormones, porque no tuvieron un fundamento sólido en la palabra. Sí, sí, definitivamente. Una vez un pastor muy amigo mío muy amigo mío me dijo, la vida cristiana es como subir una ladera en carro. Tú no puedes frenar. Si paras, te vas a ir para atrás. Tienes que seguir adelante. Y es lo que lamentablemente pasa con muchos creyentes en este tipo de iglesias, que paran el carro y empiezan a ir hacia atrás. Bien, ha sido un placer estar contigo, Pedro. Te deseo mucho parabienes, no solamente en tu vida ministerial, allí en la Iglesia Bautista donde estás, que creo que queda en Barranco, ¿verdad? No, en Surco, En en Surco, Vista Alegre, Surco, sí. en Surco, y también en tu carrera de Derecho, que ya estás más de la mitad. Entonces, que seas un abogado honesto, aunque algunos dicen que eso es imposible, pero yo creo que con la ayuda de Dios todo es posible. Gracias por compartir tus experiencias en esta mega iglesia, de la cual no hemos nombrado su nombre, no hemos mencionado su nombre, pero es simplemente un modelo más de muchas mega iglesias que son muy similares. Así que no mencionar su nombre es mejor, porque si no van a decir, ah, allí son así, pero aquí no somos así. No, la mayoría de las mega iglesias actúan de forma similar. Y hay muchas iglesias más pequeñas que las están imitando. Y bueno, hay que tener cuidado en eso. No busquemos cantidad, no busquemos llenar las bancas, busquemos llenar a la gente de la palabra de Dios. Gracias, hermano Pedro, y también a todos los que han visto este video, muchas gracias por estar allí. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete. Si te ha gustado este video, puedes compartirlo, puedes darle like, dar algún comentario y puedes también activar la campana de notificaciones para saber cuándo llegará un nuevo video. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y hasta un siguiente video. Gracias, Pedro. Gracias, pastor.